La educación prohibida es un documental dirigido por Germán Doín, estrenado en 2012. Las fuentes de información provienen de una investigación encabezada por el mismo director y de numerosas entrevistas a educadores o personas involucradas en experiencias educacionales no formales o distintas a las que supuestamente acontecen en la escuela pública. Los entrevistados provienen de diferentes países de Latinoamérica y de España. En la introducción se hace un breve repaso sobre los orígenes de la institución escolar, explicando que la escuela prusiana del siglo XVIII, ante la amenaza de las guerras, adaptó el modelo militar a la educación para crear ciudadanos obedientes. Al expandirse dicho modelo por el mundo y reproducirse en la escuela como la conocemos hoy, según esta explicación se concluye que en la actualidad se pueden encontrar vestigios de aquella enseñanza autoritaria. Esto no fue exactamente así. Primero, la concepción de la escuela pública, gratuita y obligatoria surge con la Ilustración. Crece el interés científico y por el conocimiento en todas sus variantes. Con las revoluciones burguesas del siglo XVIII y XIX se le arrebató el monopolio de la educación a la Iglesia, intentando desterrar el oscurantismo al que estaba condenada la mayoría de la gente. Al mismo tiempo, a medida que se describe el periodo de la Ilustración, se presiente cierto desprecio por los avances y por el interés científico en el conocimiento objetivo y observable. Este desprecio pertenece a la mirada subjetivista que tiene el documental. Parece que cada quien es responsable de lo que desea aprender. Con un brutal relativismo no se tienen en cuenta las condiciones materiales de los estudiantes. Asimismo, al inicio se exhibe una leyenda avisándonos que la mayoría de los entrevistados tienen ideas y opiniones diversas. Pues nada más alejado. Casi todos los que aportan sus experiencias son educadores o docentes de fundaciones o de espacios privados que coinciden en su discurso. De hecho, el montaje encadena las palabras, conformando un hilo argumental coincidente entre todos los testimonios. En la educación prohibida se explica que como la escuela pública tiene su origen en la autoritaria escuela prusiana, se le impone a los niños la ignorancia y la obediencia cual cárcel. Este discurso se acompaña con teatralizaciones donde se muestra a docentes gritando a los alumnos de forma despótica. En esta situación ficcional se presenta a unos estudiantes de un secundario estatal queriendo leer una carta en un acto escolar señalando que la educación está prohibida porque no aprenden nada y porque los docentes no los escuchan. Spoiler alert. Los docentes escuchan a los estudiantes a lo largo de todo el documental y hacen reuniones entre ellos y con ellos para tratar de llegar a un acuerdo. Por ende, la ficción planteada se contradice y contrasta con la línea misma del documental que exhibe una educación pública en donde supuestamente reina la imposición, el encierro y el autoritarismo carcelario. Por todo esto, junto a la elección de los entrevistados, se puede afirmar que el documental tiene un recorte y un marco teórico bien definido que ataca directamente a la educación pública, laica, gratuita y obligatoria. Se la critica por entablar, supuestamente, modelos disciplinarios severos con la enseñanza exclusiva de conocimientos formales, enciclopedistas y desactualizados. Esta crítica hubiera sido acertada varias décadas atrás. En la actualidad, el modelo educativo descrito en el documental es inviable por varias razones. En primer lugar, no se puede negar que existió un avance en los derechos del niño. Hoy en día son repudiables y condenables los castigos y los malos tratos hacia chicos y adolescentes. Un docente abusivo chocaría con las normas de convivencia escolar y estaría inmediatamente susceptible a sanciones. En segundo lugar, la figura del docente sufre una constante desacreditación gracias a una educación degradada que se impuso desde el Estado y a las malas condiciones que existen tanto para enseñar como para aprender. Entonces, por más que el docente quiera ser autoritario, no podría. El resultado de la escuela actual no es algo lineal. Se recomienda ver La lengua de las mariposas de José Luis Cuerda. Película que ilustra la pedagogía republicana basada en una escuela racionalista, solidaria, en lucha contra las injusticias. No existe el castigo y se impulsa el conocimiento directo mediante excursiones. Los niños son los verdaderos protagonistas en el proceso de enseñanza. El maestro defiende la libertad y enfatiza su rol político en la defensa de los derechos y en la búsqueda de una mayor igualdad. La escuela moderna, fundada por Francisco Ferrer Guardia, insistía en una educación no coercitiva con formación científica destinada a la clase trabajadora. También desde la escuela pública de 1935 a 1950 existió la Escuela Serena en la provincia de Santa Fe, Argentina, por las hermanas Cosettini, donde el arte era central en la enseñanza y no una materia más. Tampoco existía el timbre del recreo ni la división por materias. Se le daba fundamental importancia a las salidas didácticas con el fin de aprender de la naturaleza y de la comunidad. Olga Cosettini fue cesanteada durante el gobierno de Perón. Se puede ver el documental en YouTube titulado La escuela de la señorita Olga, donde sus exalumnos describen la experiencia como algo que les marcó la vida. Por otro lado, en la educación prohibida se omite de manera deliberada el rol político que tiene el maestro, que no solo lucha contra los malos salarios, sino contra un Estado burocratizado que, sin importarle la educación de la clase obrera, ejerce recortes constantes al presupuesto educativo.
Esta aparente despolitización del documental encubre la defensa de una educación elitista, individualista y privada con un discurso progre. Simula pensar una educación al margen del sistema y ridiculiza a los maestros de la escuela estatal, quienes ponen el hombro a todo tipo de problemas socioeconómicos, tanto de sus alumnos como propios. Se recomienda ver Todo comienza hoy, de Bertrand Tavernier. Si bien en esta película se describe la realidad de una escuela de un pueblo minero en Francia, los problemas planteados se pueden vivenciar en cualquier lugar donde la educación sea relegada. Y también cómo los maestros, lejos de ser despóticos, se desesperan por darle una mejor vida a los niños. Constantemente en el documental se habla de la motivación y del entusiasmo. El niño tiene que estar motivado y el educador también. La motivación es la base de todo y parece bajar al cuerpo como un espíritu divino, aislado de lo social y de las condiciones materiales. Una pedagogía que se fundamenta únicamente en la motivación tiene su base real en el voluntarismo. Ese pensamiento de que una persona todo lo puede pese a la realidad estructural que impone el sistema. La idea de la motivación va de la mano de la del juego, ya que el proceso de aprendizaje debe ser entretenido. Pero si se investiga un poco el método Montessori, el niño no juega, el niño trabaja con los materiales didácticos en la más absoluta disciplina. La base del aprendizaje está en la concentración y en el esfuerzo. Montessori sí pensó una escuela para los niños pobres, sin oportunidades, y vemos cómo su método es utilizado paradójicamente en las escuelas donde concurren las clases más acomodadas. A su vez, en la película se relata que los estudiantes no toman un libro después de terminar el secundario porque están hartos de que les digan lo que tienen que hacer. En todo caso, los jóvenes no siguen estudiando porque se cree, usualmente, que el esfuerzo de hacer una carrera no se compensa con un cambio material en sus vidas. El sistema gestiona la falta de oportunidades porque necesita mano de obra barata y descalificada. La mayoría de los egresados están obligados a trabajar de cualquier cosa y a tiempo completo. No es solo una cuestión de deseos, ni de voluntad, ni de rebeldía. Para continuar los estudios se tiene que tener una contención material y emocional. Ningún entrevistado critica al sistema como un verdadero generador de pobreza y desigualdad, sino que hablan solo de gestionar emociones, empalmando con los libros de autoayuda donde se leen frases como «usted puede sanar su vida». También se explica que no sirve de nada lo que se enseña en la escuela porque el conocimiento se actualiza constantemente y por lo tanto al recibirse en 5 años lo que se estudió va a quedar obsoleto. Es cierto que no existen verdades absolutas, pero se exageran de forma obscena los avances y los cambios en el conocimiento. Bajo esta forma de pensar, en donde todo es relativo, se desalienta el acto de estudiar haciendo culto a la ignorancia. Tanto se focaliza en la individualidad, despreciando al colectivo, que se hace una comparación biologicista. El niño es como una semilla, crece por inercia, no necesita nada, solo amor. Tales reflexiones son propias de un idealismo absoluto en coincidencia con los valores de la ideología dominante. Se recalca lo instintivo y lo intuitivo por sobre lo social, ignorando la carencia y pobreza generalizada a la que está sometida la mayoría de la población. En la parte final del documental se exponen las propuestas educativas como educación sin escuela o la educación en familia. Son todas salidas individuales tendientes a privatizar la educación. Por ejemplo, se hace una defensa a una enseñanza tutelada por los padres y confinada en el hogar. Varias cuestiones hay para señalar al respecto. En primer lugar, la mayoría de los padres trabajan. En segundo lugar, la enseñanza se tiene que desarrollar independientemente de los valores y creencias familiares. Asimismo, la educación no puede depender únicamente del nivel intelectual que tengan los responsables de la casa. Más allá de que el aprendizaje exclusivamente dentro de la familia sea una conducta antisocial, establece cierta desigualdad en el acceso a los saberes, generando que no todos los niños partan de la misma base. Si bien este aspecto homogeneizador de la institución educativa es cuestionado, al mismo tiempo es igualador en cuanto al acceso al conocimiento. Además, si algo mostró la pandemia es la importancia de la escuela en el fortalecimiento de los vínculos sociales. Es interesante cuestionar el rol de la escuela, su desinversión por parte de los gobiernos de turno, su burocratización y empobrecimiento en contenido, sobre todo para los estudiantes de las familias obreras, pero siempre estando dentro. En este documental se señala que quienes diseñan los planes educativos no son educadores en muchos casos. En esto tiene razón. Por ejemplo, en Argentina, la ministra de Educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es docente y se nota. Ser docente debería ser un requisito excluyente a la hora de planificar. El Estado está lleno de gestores y administradores que se especializan solo en degradar las condiciones del trabajo docente y de la enseñanza. A su vez toman las ideas volcadas en el documental basadas en el autoconocimiento y la iniciativa personal para borrar el rol pedagógico y político del maestro que defiende los derechos de sus estudiantes. La lucha colectiva por un cambio social no puede ignorar la dignificación del maestro, pues caso contrario se caerá en la injusticia y en el relativismo más absoluto. Vemos cómo en la educación prohibida se desarrolla un discurso anti-escuela pública, sosteniendo prejuicios hacia la figura del docente y desconociendo su historial de lucha y compromiso social.
La educación es un derecho, no un privilegio ni un negocio. Las alternativas tienen que abrirse como caminos para todos y no solo para quienes puedan comprarlas. A la educación no la prohibimos todos, como dice el documental, pero sí está al alcance de todos, docentes, estudiantes y familias, organizarse para construir una educación de calidad, científica e igualitaria.